hablemos un poco del ciclo del agua. Seguramente ya lo conocen. De hecho, formamos parte del ciclo del agua cada momento de nuestras vidas, aunque tal vez no nos demos cuenta. Pero vamos a ver. Empecemos con la evaporación. Podemos empezar con la superficie del océano, o en este río, o en este lago, y en cualquier momento hay agua evaporándose de la superficie. Algunas de las moléculas de agua que se encuentran en estado líquido tienen la energía suficiente para escaparse y pasan al estado gaseoso. Y al agua en estado gaseoso la llamamos vapor. Vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua se eleva junto con el aire que se calentó en la superficie por el sol y ocurren otras interacciones complejas, pero conforme se eleva y conforme su temperatura total se enfría, ese vapor de agua se condensará en pequeñas gotitas, se condensará alrededor de pequeñas partículas de polvo y aire que incluso no podemos ver con nuestros ojos, y así se formarán las nubes. Entonces, estas son pequeñas gotitas. Y después, el agua regresa al estado líquido. Todavía no son moléculas de agua individuales, pero puede interactuar consigo misma y se condensa alrededor de partículas microscópicas de polvo para formar esas gotitas de agua. Y miren, si se encuentran lo suficientemente frías, también se pueden formar pequeños cristales de hielo. De todo eso están hechas las nubes. Y podemos ver que antes de eso se habla de transporte. Miren, tenemos a las nubes y, por ejemplo, si ahorita nos asomamos por la ventana y observamos las nubes, podemos ver que se mueven con el aire. Entonces, con el aire se van moviendo todas estas gotitas de agua. Cuando esas gotitas pesen lo suficiente, se precipitarán, es decir, se caerán. Ahora, puede que precipiten de regreso a donde empezaron, pueden regresar al océano, o también puede que caigan en una montaña y en este caso, como el aire es muy frío, si tenemos las condiciones adecuadas, la precipitación podría ser nieve y mantenerse como nieve o hielo, pero en algún momento una parte de eso se calentará. Así que un poco de esta nieve se derretirá y entonces ocurre el escurrimiento de deshielo, que es lo que vemos aquí. Ahora, si la lluvia cae en esta área, supongamos que aquí no hace suficiente frío como para que el agua se convierta en nieve, estamos hablando de lluvia. Y bueno, la mayoría de esa agua se filtrará por la tierra. Entonces, la mayor parte se va hacia abajo. Ok. Y aquí podemos ver estos ríos y lagos y podemos decir, oh, hay mucha agua aquí, pero resulta que debajo de la tierra hay todavía más agua. Bueno, y obviamente en el océano. Entonces, tenemos toda esta agua que forma los mantos acuíferos subterráneos. Pero un poco de eso también termina en estos lagos. Y los lagos existen en lugares donde el suelo, ya sea que esté saturado de agua o que se encuentran el tipo de rocas adecuadas para que el agua no se filtre. Y de forma similar, los ríos se forman por el deshielo. El escurrimiento de deshielo puede formar ríos y generalmente si ven un arroyo o un río cerca de su casa, especialmente cuando llueve, es una buena señal de que las aguas subterráneas están saturadas. Entonces, el agua corre por el río. Así que en general ese es el ciclo del agua. Primero se evapora y después se condensa en las nubes hasta que en algún momento se precipita, una y otra vez. Y claro, también intervienen otras cosas, como por ejemplo tenemos a las plantas. Y las plantas absorben un poco de agua del subsuelo, tan lejos como llegan sus raíces, y usarán esa agua para transportar los nutrientes desde el suelo hasta sus hojas. Y también usan el agua como parte del proceso de fotosíntesis, proceso que hemos estudiado en otros videos. Y después, mucha de esa agua se transpira. Esta es la transpiración, que simplemente es la evaporación del agua en las hojas. Y por acá tenemos la palabra sublimación, que es el cambio de estado de agua sólida, hielo, a gas, es decir, vapor de agua.
Esto sucede en situaciones en las que hace mucho frío, el ambiente está muy seco y que además generalmente existe una presión baja. Entonces, en lugar de pasar al estado líquido, las moléculas de agua se transforman directamente en vapor de agua. Y bueno, claro, nosotros también formamos parte del ciclo, pero ¿de qué forma? Bueno, nosotros ingerimos un poco de esta agua dulce y la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Las células de nuestro cuerpo contienen 70% de agua y para todo lo que estudiamos en biología, el agua es un medio muy importante para que todas las cosas puedan ocurrir. Entonces, nosotros usamos esa agua y después la sacamos de nuestro cuerpo. Y así, una y otra vez, es como formamos parte de este ciclo. Ahora, algo que me parece muy interesante, como organismos que dependemos del agua dulce, bueno, cuando decimos agua dulce, estamos hablando de agua sin sal, diferente del agua salada. Nosotros realmente necesitamos el agua dulce que hay en este lago o en este río, e incluso podemos cavar pozos para obtener el agua de los acuíferos. Pero resulta que solo una pequeña parte de toda el agua en el mundo es agua dulce. Miren, quiero enseñarles esto. Yo siempre lo supe, pero no me había dado cuenta de qué tan pequeña es la proporción de agua dulce del planeta. Vamos a ver. De toda el agua que existe en nuestro planeta, el 97.5% es agua salada. La mayor parte se encuentra en los océanos, pero solamente el 2.5% es agua dulce, y de ese 2.5%, muy poco se encuentra en lo que normalmente asociamos con el agua dulce, es decir, los ríos y los lagos. Cuando pienso en agua dulce, me imagino un río o un lago, agua que generalmente podemos beber, pero la mayor parte del agua dulce en realidad se encuentra en los glaciares y en las capas de nieve permanentes. Entonces, esto es hielo o nieve y no se está derritiendo, pero eso nos hace pensar en qué pasaría si todo esto se derritiera. Y bueno, también tenemos agua subterránea a la que podemos tener acceso. Por eso las personas cavan pozos. Y esta agua se refiere a la humedad del suelo, agua pantanosa y permafrost, es decir, capas congeladas. Pero muy poca agua dulce se encuentra en ríos y lagos, lo que personalmente me parece fascinante. No era obvio para mí hasta que vi este gráfico. Ahora, otra cosa interesante sobre esto es conocer, en promedio, cuánto tiempo pueden permanecer las moléculas de agua en las diferentes partes del ciclo. Entonces, si regresamos aquí, imaginen que una molécula de agua puede permanecer por mucho tiempo en el océano. Claro, dependiendo de las corrientes del océano y de la temperatura, pero podemos imaginar que permanece en estado líquido en el océano por mucho tiempo. Y tal vez pasa un corto periodo de tiempo en una nube. Y de hecho, eso es algo que ya han estudiado, lo cual me parece impresionante. Me gustaría mucho saber cómo es que obtuvieron estos datos. Estos datos corresponden al tiempo de residencia promedio para las moléculas de agua. Y aquí podemos ver que el agua puede permanecer en los glaciares y permafrost por mucho tiempo. Miren, hasta 10.000 años. Bueno, todo esto es una aproximación y puede permanecer como agua subterránea donde sea desde 2 semanas hasta 10.000 años, dependiendo de qué tan aislada se encuentra esa agua subterránea. También puede permanecer en los océanos y mares como agua salada hasta por